¿Qué yo quiero ver en esta jurisprudencia? Veamos específicamente el TAT, resolución de fondo 62 del 2020. ¿Por qué razón? A veces cuando leemos en tema de precio de transferencia, la jurisprudencia, no la leemos para saber quién ganó, quién perdió, qué ley usó, qué ley no usó. A veces la jurisprudencia nos habla de cómo empezó. A veces es mejor ver cómo empezó y no cómo terminó el caso. ¿Por qué razón? Porque la forma en que empezó este caso puede ser la manera en que yo evito que empiece el mío. Es decir, teniendo la información que otro no tuvo o tuvo de manera imperfecta. Eso es lo que quiero notar de esta jurisprudencia. Veamos esta nota. Este es un extracto del fallo donde dice: la DGI le dio al contribuyente, al hacer este alcance, 10 días para aportar lo siguiente: estado financiero de los periodos estos en idioma español. Y por ahí lo decía Steven, ¿puedo utilizar lo mismo para todos los países? Bueno, por lo menos en los estados financieros asegúrense de tener algo en el idioma español. Y eso es bastante importante tenerlo en cuenta. La segunda cosa que debemos tener es el tratamiento fiscal y contable de las transacciones entre partes relacionadas. Importante, junto con los movimientos de las cuentas involucradas. A veces pareciera que lo tengo y se me olvida, los lenguajes nativos de los software contables pueden cambiar, las transacciones puede ser que no las tenga en ese detalle porque me bloquea el sistema dependiendo del software que yo use. A veces en Panamá, y por eso me gustó lo que mencionaba Eben, no hemos hecho las preguntas correspondientes a la casa matriz o al corporativo y por lo tanto no vamos a tener la respuesta en estos 10 días. ¿Por qué? Porque la realidad la conoce otro, no yo. Y eso es lo importante. La autoridad la tiene otro para ver lo que yo necesito para enseñárselo al fisco en menos de 10 días. Y eso es interesante. Los movimientos de la cuenta en formato Excel, a veces yo no tengo eso. Los movimientos de esa cuenta, quizás tengo los saldos, no tengo los movimientos. Y eso es algo que le preguntó el fisco al contribuyente. Y el cuarto, a mí me gustaría tenerlo bajo la lupa. Papeles de trabajo, cosa que yo uso porque soy contador. Pero yo no sé si el que hace el estudio de precio de transferencia los tenga a disposición en forma rápida. Yo en verdad había leído este fallo un año atrás, 2 años atrás cuando salió. Cuando lo vuelvo a leer, esto me llamó la atención, porque era una lectura que al inicio, 2 años atrás, cuando salió este fallo, yo no hice. Papeles de trabajo de los estudios de precio de transferencia. Steven, ¿tú le das eso a tu cliente? Los papeles de trabajo permanecen, nosotros los tenemos, pero vamos a ver, hay un tema muy importante ahí, que en este caso, yo siempre les digo, los estudios de precios de transferencia no son de 10, 15 páginas. ¿Por qué? Porque debo de poner la información suficiente, estados financieros, ¿verdad? De diferentes años. Yo debo poner información de las compañías comparables, debo de poner información tal, incluso una vez estuvimos analizando, de que la administración tributaria tenga certeza incluso de que esas compañías comparables existen, ¿verdad? Entonces, no fue que en una noche de inspiración las creé para que pudiera dar acorde con lo que yo buscaba, ¿verdad? Entonces, toda la información, incluso facturas, ¿verdad? Debe estar ahí entonces en el estudio. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando viene el tercero, que generalmente va a ser la administración tributaria, puede corroborar y puede recrear incluso los cálculos que se hicieron en el estudio, ¿verdad? Sabes que como auditor yo le tengo miedo a la palabra papeles de trabajo, por eso papeles de trabajo son míos, no forman parte de mi entregable. Pero lo interesante de esta petición que hace la DGI es que como confeccionador del estudio de precio de transferencia, por lo menos tengo que saber que la DGI se lo pidió a otro, quizás se lo va a pedir a mi cliente. Y eso es lo relevante en esta lectura. Y la quinta también, los papeles de trabajo de la presentación de la declaración de renta. No es parte de mi entregable. Mi entregable, que es el refrendo de la renta. No he entregado una serie de papeles de trabajo. Importante esto, lo digo como una mera anotación. Hay gente que me dice esto ni siquiera debe ser parte de una petición, no debería ser
legal la entrega de esta información, pero me voy a saltar ese argumento legal y voy a enfatizar lo que le pidió a otro, porque quizás es lo que me va a pedir a mí cuando me audite. Y algo que parece ser muy fácil de producir, pero que en este contribuyente tuvo cierta complicación. Segmentar los resultados del contribuyente. Es decir, usted dice, usted tiene, y mira lo que le dijeron a Steven, y por eso el precio que le había dado Steven a ese contribuyente. Usted me dijo 12 transacciones, vamos por 80. Segmentar esa información con 80 transacciones quizás no es fácil con usted, pero con lo comparable va a ser un verdadero enredo, porque es que no necesariamente el comparable yo lo encuentre con ese nivel de segmentación que a ese contribuyente le pidió la DGI. Es interesante esto, junto con algo que me ha servido este año para cartas de gerencia, no en precio de transferencia, pero sí en auditoría. Si usted quiere agarrar una carta de gerencia, facilita para un contribuyente, para un cliente suyo de auditoría, pregunte si tiene una política en materia de precio de transferencia y hágase entonces una carta de gerencia. La DGI en las auditorías de precio de transferencia solicita políticas del grupo sobre precio de transferencia. Sugerimos redactar una como una mejor práctica. Eben, ¿tú has redactado política de precio de transferencia para algún cliente tuyo? Fíjate que lo han solicitado en 2 ocasiones solamente. Muy bien. Quizás es un servicio que hay que prestar. No solamente el estudio, también yo te puedo redactar la política para el grupo de precio de transferencia. Interesante. Y el 11, la estructura accionaria, es decir, quién es el dueño. Y esto es interesante. Esto hoy está haciendo realidad con la ley 254 y le tengo que entregar a mi abogado agente residente el beneficiario final. Bueno, para estudio de precio de transferencia ya fue realidad informal, no es que esto está en la ley, pero fue realidad para ese contribuyente y otros más que sufrieron alcances y auditorías de precio de transferencia. Y eso es interesante. Ahora, yo quisiera también mencionar lo que viene en la parte que sigue. Y es que una vez que la DGI tiene esta información, va a tener un análisis de esa información y luego que yo le doy toda esta información, pueden venir ligeras inconsistencias, que fue el caso de este contribuyente. Pero la DGI prácticamente tiene, y yo entiendo al auditor de la DGI, no es que lo estoy juzgando, pero sí tengo que verme en este espejo. El alcance surge en este caso porque existen inconsistencias entre los estudios de precio de transferencia y los informes de precio de transferencia. Vamos a decirlo una vez más. Estudio de precio de transferencia e informe de precio de transferencia. Y quizás es lo que había dicho Eben, que ocurría en Panamá con frecuencia y hasta cierta medida ocurre hoy. Es decir, yo tengo en el informe de precio de transferencia, el 930, una información, pero cuando termino de hacer el estudio, tengo otra. En este caso, habían diferencias en margen bruto que van, y yo como contador tengo que usar la palabra, hacer casi que inmateriales, 4.03, pero en otro lugar, el estudio de precio puso 4.5. Diferencia, sí. Materialidad, no sé. Pero lo importante que es que esto que habló Eben y que habló Steven, de que el informe de precio de transferencia y el estudio de precio de transferencia deberían estar de la mano, porque usted no puede estar improvisando, que porque la compañía hermana suya por allá en El Salvador ya tiene un estudio, voy a piratear eso para usarlo aquí en Panamá. Sí, los números se pueden parecer, pero no van a ser iguales. Las realidades pueden ser parecidas, pero hay que hacer ajustes de comparabilidad. Y esa inconsistencia, prácticamente, a pesar de que los montos son inmateriales, en el caso de este contribuyente, prácticamente podemos resumir el slide. Inconsistencia igual alcance. Y la inconsistencia no es que 4 pasó a 10, no, 4.03 pasó a 4.5. Es decir, ahí tenemos una diferencia realmente quizás inmaterial, pero que produjo un alcance. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque estas inconsistencias pequeñas, que vamos a verlas acá, y acá tenemos en 3.5 y después el margen puso usted 4.98 y por acá 4.56, pero declaró una tasa de 4.23. Son realmente inconsistencias muy pequeñas, pero lo importante para nosotros ¿qué es? Que generaron un alcance
en el contribuyente. Y eso es lo que yo quisiera enfatizar. Si algo de elección tenemos que ver de este caso, un caso que no nos interesa el monto, lo que nos interesa es cómo pensó la DGI para que no me ocurra a mí exactamente lo mismo. Algo que me gustaría que nosotros viéramos de estas inconsistencias que casi pueden ser equiparables a un alcance, que esas inconsistencias en la mente de la DGI pueden provocar diferencias entre el estudio y el informe 930. Y mira esto, que no apareció, respuesta al contribuyente, que no apareció como una de las 7 potenciales comparables en dicho periodo, sino que apareció en el periodo siguiente, lo cual a criterio de la DGI no aclara las diferencias encontradas. Es decir, una vez que yo tengo una diferencia entre el 930 y el estudio de precio de transferencia, ¿qué respuesta le doy a la DGI? ¿Cómo yo me desligo de la información que yo misma como contribuyente le he dado a la DGI en 2 formularios distintos? Y eso me gustaría tenerlo en cuenta. Es decir, el 930, por favor, verifiquemos que el estudio sea consistente con esa información. ¿Por qué? Porque la DGI está dispuesta no solamente a comparar el estudio versus el 930, sino además el estudio frente a otras fuentes de información. Específicamente vamos a hablar del 10K. ¿Qué es el 10K? Yo en el canal de YouTube, en Momento Fiscal, tengo cómo acceder a la base Edgar del SEC. ¿Por qué? Porque el informe 10K me va a dar exactamente la misma información que tenía ya Steven y que tenía también Eben en Orbis, en cualquier cosa de Bureau Van Dijk, en cualquier tipo de información. ¿Por qué? Porque es que salió de esa base de datos, recoge esa otra. ¿Y qué es lo que me gustaría entender? Más allá si ganó o perdió el contribuyente. Saber que la información que yo extraiga de ese Orbis, no solamente lo voy a tener yo, también la tiene la DGI. Es más, la tiene el mundo entero. Porque por lo menos si es compañía listada en los Estados Unidos, ese 10K está allá y esa base de datos es pública. Y lo relevante de este caso, y yo no estoy diciendo si el contribuyente tenía la razón o no la tenía, no me interesa si la tiene o no la tiene. Lo que me interesa es que mi estudio de precio de transferencia, una vez yo lo presento, una vez tengo esos comparables en el 930, la DGI no solamente puede verlo, sino que lo puede confrontar con una base independiente, que es el 10K que yo estoy teniendo en forma pública en la base de datos del SEC. Y ahí también mencionaron la Bolsa de Valores de Panamá. Quiero brevemente entonces decir, y por eso pongo en el slide la base de datos de Edgar de la SEC de los Estados Unidos, porque esto es de libre acceso. La Bolsa de Valores de Panamá es de libre acceso. Es decir, sí, yo traje esta información de Orbis, yo lo traje de Compustat, yo lo traje de otro base de datos, pero no creamos que la DGI es marca, también tiene esa información y el usuario del estudio de precio de transferencia lo podrá confrontar con esa información. En este caso en especial, existió diferencia entre lo que el contribuyente había puesto en el estudio de precio de transferencia como los números, es decir, los márgenes de ese contribuyente y lo que tenía el 10K. Interesante, yo no había visto eso, no lo había tratado de pensar, no me hubiera pasado por la mente que eso era posible, pero después cuando uno empieza a leer el caso tiene toda la lógica del mundo. Es decir, cuando yo hago el 930, junio, cuando hice el estudio, enero, febrero, cuando probablemente esos números estén 100% pulidos en ese comparable que agarré, quizás después, y a eso puede obedecer que haya información preliminar en la base de datos de Orbis o Compustat versus la información que termina siendo la información final de ese contribuyente en el 10K del SEC. Interesantísimo, interesantísimo. Yo en verdad no hubiera podido prever esta situación. Yo nunca escuché esto en ningún lugar, nunca en ningún tipo de literatura había este tipo de diferencias, pero es interesante. Eben, ¿tú has visto eso, que tú utilizas datos en enero, pero después de 2 o 3 años, esa información, el 10K, es ligeramente distinta en el futuro? ¿Tú has podido apreciar algo parecido?
Bueno, de hecho, en esta base de datos que tú estás, es una base de datos, no es una base de datos de precio de transferencia, es una base de datos de inversionistas. Y entonces, como es de inversionistas, ellos hacen informaciones, correcciones a los informes. Y sí, he visto que tiempo después puede haber una corrección al informe. Sí, eso sí se ha dado porque esto ocurre en muchas bolsas, ¿no? Recordemos que esta es la bolsa de valores, ¿no? Este es acá donde los inversionistas tienen que registrar su información. O sea, las empresas, quiero decir, tienen que registrar su información. Y efectivamente tú puedes encontrar ajustes. Y se ve Ajuste. ajustes. Y entonces se publican posterior y hay un formulario de ajustes al 10K. Importante, importante. ¿Por qué? Porque la visión, cuando usted ve por el retrovisor, es totalmente 2020. Usted lo ve todo clarito. Pero cuando usted estaba manejando en enero, no en diciembre, cuando usted puede ver para atrás todo el año. En enero es probable que ese ajuste no existía y por lo tanto no llegó usted en ese momento. Realmente relevante, realmente interesante. Y quizás nos habla de la sofisticación que la institución ha tenido en los últimos años. Es decir, la institución incluso ha llegado a ver, y en ese 10K, un momentito, porque es que todo el mundo ya tiene Google en el celular y todo el mundo puede tener internet y buscar ese 10K en forma muy disponible. Y leemos de ese 10K que hay un impuesto selectivo al consumo, un excise tax, que afecta el margen que usted está utilizando. Me va a hacer usted una matemática y me va a ajustar su comparable para ver algo distinto que tiene ese 10K, no tiene usted. Ese tiene un impuesto selectivo al consumo, usted no. Entonces, ¿eso afecta el margen? Sí. ¿Hace un ajuste usted para ese impuesto selectivo al consumo? No. Es decir, hay que ajustar esa comparabilidad. ¿Y dónde se dio cuenta la DGI? En el 10K. Es decir, no solamente vio margen, punto, margen. No, pues además, la afectación al margen viene dada por un impuesto selectivo al consumo que usted no tiene. Me va ajustando eso para poder lograr una mejor comparabilidad. Realmente relevante, realmente importante de este caso. Y lo dice, al respecto, la DGI validó la realización de dichos ajustes, los cuales, con su criterio, mejoran la comparabilidad. Es decir, ¿es un comparable? Sí. ¿Es una compañía comparable? También. Pero este ajuste mejora la comparabilidad. ¿Por qué razón? Porque este costo lo tiene él, no usted. Así que me mejora la comparabilidad utilizando su mismo comparable. Realmente interesante, realmente didáctico este fallo. Y la sofisticación llega acá. Acá lo vemos. Esa suma y resta que hace la DGI es realmente relevante. Estudio de precio de transferencia 2013, 2014, pero yo voy el 10K. Y voy a ajustar ese impuesto selectivo al consumo, excise tax, y después me vuelvo a un 10K ajustado para quitar ese costo que tiene él y no usted. O al revés, si es que hubiera un costo que yo tengo y el otro no tiene y que puede ser identificado en ese 10K. ¿Por qué esto es relevante? Porque al analizar el margen bruto, el contribuyente empieza entonces a entender que la DGI va a analizar el margen bruto y va a ver, como en este caso, en ese margen bruto usted me va empezando a excluir unos gastos operativos que no forman parte del margen bruto. ¿Por qué? Porque son gastos operativos, no necesariamente costos. Es decir, la DGI se empieza a sofisticar y si usted me está hablando de margen bruto, vamos a hablar de margen bruto, no de margen neto. Me va sacando los gastos, me dejan nada más el costo. Por lo menos eso es lo que podemos intuir de ese texto que tenemos enfrente del fallo que estamos comentando. Interesante. Ahora, esta es una compañía panameña y parte del fallo hablaba de la Bolsa de Valores de Panamá. Sin embargo, la información, la DGI empieza a preguntar si es una información consolidada o no consolidada. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos un 10K acá, algo parecido al 10Q de los Estados Unidos, que son la información preliminar que doy cada cuatrimestre. Y acá yo tengo probablemente información no
consolidada y por eso, en este sentido, dice el fallo, el fisco consideró inapropiada la utilización de información financiera no consolidada. Interesante, ¿por qué? Porque hay eliminaciones que tú puedes hacer cuando consolidas los estados financieros, que no se hacen cuando no los consolidas y lo ves como una sola unidad. Interesante. Y no nos interesa en este momento ni criticar al contribuyente ni a la DGI, pero sí aprender lo que otro contribuyente vivió, porque quizás es lo que me toque vivir a mí. Y me gusta lo que tenemos acá. Luego que la DGI hace esos ajustes, hace esas consideraciones, establece un rango, el mismo rango que hablaba Steven, el mismo rango del que habló también Eben. Y en ese rango hago mi alcance en base a un rango que construyo y dentro de esa mediana ahí centro ese nuevo precio entre partes relacionadas y por lo tanto mi alcance. Importantísimo, consistente con las normas de precio de transferencia. Es decir, no me saco el sombrero un precio, construyo un rango. Ahí entonces viene la importancia de contar con comparables que realmente sean sustentables para poder tener no un precio que después se me puede caer, pero sí un rango que dentro de ese rango, como precio de transferencia no es exacta, puedo decir, bueno, dentro de ese rango caigo o no caigo como comparable. Interesante que además en este caso es importante recordar, yo no sé si ese dicho lo tienen allá ustedes en Costa Rica, pero en Panamá a veces lo usamos, que por andar buscando a Pedro encuentras a Juan. ¿De qué era el alcance? Precio de transferencia. Pero acá la DGI se dio cuenta que en forma incorrecta se puso una clasificación de subsidiaria cuando en verdad era una sucursal. Es decir, cuando clasificas mal en la declaración de rentas y pones subsidiaria en vez de sucursal, ocurre algo. No se te causa el impuesto de dividendos, sino que se te causa el impuesto complementario. No tiene nada que ver con precio de transferencia, pero por andar buscando a Pedro, contrata a Juan. Es decir, dentro de ese alcance, no, un momentito, si yo uso el formulario que es, usted termina pagando el impuesto de dividendos porque usted es una sucursal. Y la norma panameña dice se causa el impuesto de dividendos año a año y no puedo entonces pagar el complementario para después repartir dividendos. No. Ningún reparto de dividendos ya se considera repartido el dividendo cuando usted es una sucursal de empresa extranjera. Importante, y esto lo quería poder mencionar. La defensa del contribuyente también es buena y nos pone a pensar bastante. En este caso, en particular, recordemos que había un tema, en este caso, de combustible, y como en un caso de combustible, aquí hay precios fijados por ley como precio de referencia. Eso fue parte de la defensa del contribuyente, pero nosotros tenemos además precios fijados por ley. Además de eso, sí, tú me estabas hablando de 4 puntos y pico y era 4.8 y 4.0. Esto es muy cercano y por lo tanto el tema de la materialidad, el contribuyente pudo defenderse en base a que los alcances, si bien existían, o si las diferencias, si bien existían, no parecieran ser materiales. Por lo menos parte de eso yo le veo bastante lógica, aunque la DGI no se la vio. Bueno, yo veo que eso tiene algo de lógica. Ahí la defensa sigue. La defensa del contribuyente entonces siguió argumentando pues los precios de paridad del galón de combustible. Además de eso, mira, yo entiendo que puede haber una diferencia, no la discuto, porque yo sé mi base de datos. Ahí está, Buró Bandai, eso me lo dijo, Orbis, Standard & Poor's, lo que sea, me lo dijo, yo confié en eso. Y eso tiene bastante lógica. Puede ser que difiera, pero la información disponible es la información disponible en ese momento, no ahorita. Y en ese momento era la que yo tenía. Le veo bastante lógica a esa defensa. En forma breve, importante para precio de transferencia, el SIC, el Código Estándar de Industria, decía la administración que hubo una clasificación incorrecta. Bueno, sí, el contribuyente lo aclaró y bueno, es casi, y yo entiendo esto, bueno, puede haber un error y sí, el código SIC lo confundí. Está bien, esa fue parte de la defensa del contribuyente y yo le veo algo de lógica. No estoy jugando en ninguna de las partes, pero vamos a ver lo que dice el TAT. Importante para ir resumiendo este fallo y pasar a otro para terminar la presentación.
Por otro lado, debe recordarse que la auditoría realizada por el fisco y en consecuencia la liquidación adicional se fundamentó en la información presentada por el contribuyente. Tú me la diste y el error fue tuyo. ¿Cómo me divorcio de ese error? Y ahí es donde viene un tema muy importante de consistencia. ¿Por qué razón? Porque después el contribuyente quiere enmendar vía apelación, y yo lo entiendo, la información, pero lo que dice la DGI, el TAT en este caso, no consideramos correcto que se incorporen al proceso en la etapa de reconsideración y apelación elementos novedosos no sustentados originalmente. Básicamente lo que está, está. Lo que tú diste, eso es. Y eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque ahí viene la importancia de un estudio de precio de transferencia bien hecho, porque una vez que yo lo disparo, volver a recoger esa bala es casi imposible, ya la disparé. Y eso es lo que me gustaría mencionar en este caso, sin juzgar al contribuyente ni a la DGI. Pero el momento oportuno, y lo señalo ahí en la palabra del tribunal, era ese momento, no ahorita. No ahorita cuando el proceso ya se hizo, cuando el alcance ya ocurrió. El momento indicado fue cuando el contribuyente disparó ese 930 y su estudio de precio de transferencia. Muy relevante, porque llega momentos en la vida donde uno quiere escoger, pero no hay escogencia. Uno tiene que morir con la decisión tomada anteriormente. Ese fue uno de esos casos. El momento oportuno ya había pasado. No me gusta decirlo así, pero pareciera la conclusión en precio de transferencia. Error no es excusa. Error no es excusa. Y obviamente yo soy una persona que se ha equivocado tanto en la vida que no me gustaría que esto fuera un mensaje, pero básicamente debe serlo. El error no es una excusa. Y así lo dice el fallo, no siendo suficiente como justificación para ello un error de digitación. Es decir, si yo metí código 5992, pero por equivocación puse 93, eso no es excusa. Eso no es excusa. Es lo que me quiere estar diciendo el fallo y que me gustaría tener como una conclusión de la lectura de este fallo, no como parte, sino como simple espectador en esta pelea. Y eso es lo que me gustaría poder mencionar. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque una vez que ocurre eso, tenemos entonces que llevarnos las palabras que había mencionado Steven y Eben. Un momentito, el 930 existe, pero yo debo tener primero hecho el estudio de precio de transferencia. Veamos rápidamente otro fallo